Bueno, la idea era un poco entender si efectivamente se está transgrediendo un límite desde la jefatura del gabinete técnico, que es el cargo oficial del señor Hinojosa, al utilizar un vehículo exclusivo para su traslado, como un alto funcionario, digamos, ¿no? Como vemos a un ministro que siempre hay un vehículo que lo traslada. Bueno, esto también puede recaer sobre una función como un jefe de gabinete técnico. Ayer el señor Hinojosa lo defendía con uñas y dientes, ¿no? Decía, es una prerrogativa que tiene el cargo y está absolutamente legalizado. Pero, ¿qué piensa usted, señor Pinedo? En primer lugar, dos cosas. No le corresponde estrictamente, pero a la vez tengo que decirte que todas las normas referentes en el Estado sobre asignación de vehículos hay un gran vacío. Me imagino que es profeso, porque la sensualidad del poder es así, no soy importante porque me ven que alguien me abre la puerta, me cierra la puerta o me carga la maleta, ¿no? Palacio ha respondido con lo siguiente, con la ley de presupuesto, y ha señalado ellos mismos el numeral 10.5, que te leo en dos líneas para que veas que no le corresponde. Dice el MEF, en materia de uso de vehículos se establece que la asignación exclusiva, ¿qué quiere decir exclusiva para que nuestros amigos que nos están viendo entiendan? Quiere decir, a un ministro le dan un auto y se lo designan exclusivamente. Quiere decir que si el ministro se va a una ceremonia, va con el auto asignado. Si va a ver a su mamá al hospital, va con el auto asignado. Si en la noche tiene un chifa, se va con el auto asignado porque es de asignación exclusiva, porque él es ministro las 24 horas del día, ¿ok? Lo otro es utilizar flota de la entidad, que era lo que yo en mi caso lo hacía, pero no le quitaba un carro al despacho presidencial para irme a ver a mi mamá. Dice la ley, en materia de uso de vehículos se establece que la asignación exclusiva de vehículos es para actos funcionarios. Es el caso de únicamente para uso oficial de los ministros, el señor Hinojosa no es ministro, viceministros, secretarios generales, acá estamos hablando de la jerarquía ministerial, ¿de acuerdo? Claro. Jefes de gabinete, en los ministerios sí existen los jefes de gabinete, y titulares de pliego. Lo que pasa, querido Santiago, es que ahora el Palacio de Gobierno ha modificado el MOP de una manera desordenada e inorgánica, que han hecho un gabinete dentro del Palacio de Gobierno. O sea, el vocero no solamente es un contrapeso al premier, que constitucionalmente es el vocero asignado por la Constitución del gobierno, le ponen un contrapeso que se llama Freddy Hinojosa, que es creado, no sé de dónde, no sé si existe en el MOB. Entonces, también si es un gabinete de asesores, habrá un asesor de minería, un asesor de salud. Y yo acá recuerdo las palabras siempre de Alan García, el mejor asesor de un presidente de la República, pues es su ministro. Si no estás duplicando las funciones, vas a tener tu ministro de salud y tu asesor, tu amigo, tu ADU, que te asesora a ti en temas de salud. Bueno, acabamos de ver que ha habido una especie de canje, una cirugía facial, pues a tu ayudante, a tu doctora, a tu socia la nombro presidenta de salud. Lo que creas es más crisis, porque nadie puede ocultar que el premier no se lleva muy bien con el vocero. El vocero dice, la presidenta no ha ido a Mykonos, el premier dice, sí, ha ido a Mykonos. Yo no sé para qué genera. Entonces, la ley es un vacío, creo que adrede. El señor Hinojosa, por lo que leo de la respuesta del Palacio de Gobierno, él no encaja con esta ley de presupuesto que señala el MEF, porque él no es ministro, él no es viceministro. En todo caso, podría utilizar cualquier auto del Palacio, pero, a ver, la presidenta me ha mandado al Ministerio de Trabajo, señor jefe de transporte, Claro, un carro. o para hacer un solo servicio. Para esa comisión. Para una comisión, claro. Para hacer un servicio, llevar un mensaje de la presidenta, ir de avanzada a una actividad de la presidenta, pero no es un auto para que lo vaya a recoger y dejar de su casa, que es algo, ayer hemos visto el jugoso sueldo que recibe, lo solucionan Uber. Más aún, cuando los reflectores y las interrogantes de la prensa no se satisfacen sobre un vehículo de Palacio de Gobierno que hacía en el kilómetro 108 en el condominio Míco, Claro. ¿no? Donde hay todo ese debate, si es solamente para que me recoja y me deje, bueno, tomo un Uber. Yo ese vacío, el 2006 que ingresé a trabajar,
me dijeron, no, no se te asigna exclusivamente. Entonces, por ejemplo, el presidente tenía una inauguración de un hospital y como encargado de actividades del presidente, yo iba de avanzada. Pedí un carro para ese fin. Me llevaba, me traía. Y si salía a almorzar con un amigo, qué sé yo, o me iba a mi casa, utilizaba mi carro en mi propiedad. Porque conocía de esto y conocía que, obviamente, el trabajo periodístico es cazar a los que están funcionarios infringiendo la ley. Para evitarme problemas de estar defendiendo mi chofer y mi vehículo y mi gasolina, uso el mío, pues que no estamos muy lejos, ¿no? Ahora, señor Pinedo, también pongo sobre la mesa el decreto emitido por el MEF en torno a la política de austeridad que había que tener para el año fiscal 2024. Y esto en algún punto tocaba también a que el uso de vehículos oficiales solo sea para una función oficial, para un alto funcionario. ¿No colisiona por allí un poco esta ley de presupuesto que ayer sacaba el vocero diciendo, aquí dice secretarios generales de ministerio, jefe de gabinete técnico, todos tenemos derecho a un vehículo, pero cuando el MEF da una norma de austeridad y refrenda nuevamente que los vehículos solo son para función oficial, ¿no colisionan esas dos normas, esas dos leyes en todo caso, o normas con rango de ley? En estricto sí, Santiago, en estricto sí colisiona, porque solamente está reservado a funcionarios de primer nivel, como ya lo hemos leído. Pero la misma norma a la que estás aduciendo, ¿qué dice en el último párrafo? Esto es, ¿sabes qué? Hecho es profeso. Fíjate, te leo. ¿No? Para el resto del personal de las entidades, ¿no? Y que ya cuentan con una autorización anterior a la promulgación de esta ley, pueden seguir utilizando. O sea, todo el mundo ingresa, ¿no? Y si tú ves, por ejemplo, es el desorden que hay en el aparato estatal, pero grandísimo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo saliendo del Palacio de Gobierno, los congresistas. Los congresistas se movilizan en su carro, ¿de acuerdo? Ese carro es su propiedad, el Congreso no les da carro. Pero ¿qué hacen los congresistas? Sacan una tarjetita de oficialía mayor y ponen vehículo oficial. Entonces, con ese texto se pasan la luz roja, se pueden meter a la vía expresa, e implementan sirenas, e implementan circulinas que no les corresponden. Así también funcionarios, que tendría que ser el presidente de la República que esté atrás de esto, que se van asignando edecanes, se van asignando ayudantes militares, se van asignando secretarios. Vuelvo a Palacio. Es necesario tener un gabinete dentro del Palacio de Gobierno. Lo que pasa es que el jefe de gabinete ya necesita un carro, el jefe de gabinete necesita una secretaria, de pronto una seguridad, y es como jefe de gabinete, y el miembro del gabinete también en salud necesita pues un carro, una secretaria, de repente un asesor del asesor del asesor, y la secretaria de la secretaria, y así vamos aumentando el gasto presupuestal, ¿no? Almuerzo, viático, viaje, etcétera. Yo creo que es mucho la sensualidad del poder. Yo creo que el señor Hinojosa debería ser mucho más práctico. Si es para llevarme y traerme, pago mi Uber, 15 soles no nos va a hacer pobres, ¿no? Correcto. Bueno, interesante el punto de vista y la mirada de lo que en este caso puede interpretarse también como, oye, les das la mano y se van hasta el codo, ¿no? Lo designas en un cargo de confianza y puede estar abusando de lo que es un beneficio allí en Palacio de Gobierno. Pero además no estamos nuevamente cediendo ante estas gollerías de una burocracia, porque se hablaba hasta de secretarios generales, ¿no? No hay un límite que se pueda poner. Aquí no entra Contraloría, aquí no entra Defensoría, aquí no entran instituciones que digan, oye, mucho para un cargo que se supone no es de un alto funcionario, ¿no? Porque el jefe de gabinete técnico haría la función de un jefe de asesores, entiendo, ¿no? Un jefe del pool de asesores del presidente. Hasta allí más o menos que siempre hemos tenido, o este cargo también le resulta novedoso, señor Pinedo. Este cargo jefe de gabinete sí, no existía. En 2006 había asesores. El presidente en los 5 años nombró solamente a 2 personas por breve tiempo. Luego se apartaron, después no.
porque yo conversando con él, lo puedo contar, él me decía, para mí el mejor asesor, el más cercano, el más fiable y el que tiene responsabilidad funcional. Eso es muy importante, Santiago, porque el señor aparece con una bandera atrás, que es el pabellón nacional, y expresa muy fácilmente su parecer. Mi pregunta es, ¿ese señor tiene alguna resolución? ¿Tiene delimitado sus responsabilidades? Un vocero, existen voceros en América Latina, en Argentina, en Chile, solamente abren comillas y cierran. Señores periodistas, amigos periodistas, les informo que el presidente no va a viajar a la PEC. Buenas tardes. Y se retira, ¿no? Les informo que el presidente va a partir a Colombia dentro de poco a firmar un tratado, etcétera, claro, y se retira. Pero acá vemos una especie de premier que suelta muy libremente su parecer, que condena a la prensa y condena a los ciudadanos que apoyan una movilización, los llama traidores. ¿En qué se basa? ¿No? ¿Quién lo eligió? En todo caso, ¿quién lo designó para esa función? ¿Cuándo se creó? Entonces tenemos un gabinete que fantasma. Me imagino que por eso debe generar mucho conflicto en los ministros. A los ministros, Santiago, hay que respetarlos y hay que respetar su función. Y vemos que estamos entrampados entre el premier y el vocero. O sea, no es un secreto, ¿no? Me imagino, y en este caso yo le doy la razón al premier, porque es la Constitución la que le asigna la vocería, pero de pronto un amigo de la presidenta sale y dice, no, yo tengo la voz, ¿no? Entonces, lo que crea es más conflicto, porque muchas más en la torta, ¿no? Claro, ahora, también puede verse algo de falta de pericia política, de ese oficio que podría tener una persona de partido, una persona que se ha formado, digamos, para asumir estos cargos, porque en un contexto de baja popularidad presidencial, quizá el despacho presidencial debería ser el último en tener este tipo de deslices, ¿no? De presentar como este tipo de beneficios que pueden algunos ya considerarlos como excesivos, sobre todo, y reitero, atendiendo la bajísima popularidad de la presidenta, ¿no le parece? Tú lo has dicho, Santiago, el tener y participar militar en un partido te da una escuela, por lo menos te da limitaciones. Si la ley no es clara, tiene que entrar a bajar ahí tu limitación moral. ¿Es necesario que me asignen un chofer que me espere horas sentado fuera de mi casa? ¿O esto lo resuelvo con un taxi o me compro un carro y me libero de todo eso? Ahora, antes no teníamos gabinete de asesores, y yo recuerdo el presidente García terminó su gestión con 35 o 38% y lo mantuvo los 5 años. Ahora hay gabinete de asesores, asesores de asesores, secretaria de la secretaria, todo el mundo viaja, todo el mundo tiene auto, todo el mundo tiene celular, y andamos en 3%. Y parece que a cierta oposición esto no le importa. Ni Toledo ni Castillo llegó al dígito que estamos llegando, y que el gobierno y Palacio de Gobierno, a raíz de los informes del domingo como el de ustedes, esto va cuesta abajo. Entonces ahí debe entrar tu formación política, si es que la tienes, es decir, no gracias, pero le doy seguridad, no gracias, a mí yo no te debo a nadie me va a matar, pero un carrito, no, la sensualidad del poder es muy grande. Yo me imagino, ¿no?, qué importante soy, llego y me abren la puerta y bajo, y digo, ahí está mi chofer, te llevo, uy, qué importante soy. Pues es muy efímero y es de tremenda pequeñez. Importa la labor que desarrollas, el trabajo que desarrollas, tu aporte, en qué vas, cómo vas, eso es lo de menos, pero la sensualidad es así del poder, sobre todo, que es muy, muy comprometedora, y hay gente que no se resiste a ello, ¿no? Bueno, la presidenta casi ha terminado apuntalando ese 3% con una última frase desafortunada, aquella frase de 10 soles para cocinar sopa, segundo y hasta postre. Algunos consideran que son precisamente estos momentos, las frases coloquiales, el momento donde quiere empatizar la presidenta, donde precisamente falla, ¿no? ¿Cómo se vive una crisis de popularidad en el despacho presidencial a partir de su experiencia con el expresidente García? ¿Cómo se aborda la tarea de levantar la imagen de un presidente, o cómo se debería abordar, para entender un poco cuál debe ser el reto, el desafío en el despacho de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Revertir esos números.
En primer lugar, Santiago, entender que política es diálogo. Yo jamás había visto que la Presidente o su gabinete aconsejan, nos están atacando, estamos bajando en encuestas, escondan a la Presidente. Esa es la peor salida. Y la prensa con razón llevaba el conteo día a día, van 48 días, van 49 días que no nos responde. Y cuando responde, unos mecanismos pues que yo no sé, lo habrán visto en Venezuela, no solamente 5 medios, una pregunta por cada uno, no me repregunten. Lo peor que puedes hacer es encapsular a la presidenta. Ser presidente del Perú es un deber y una obligación de ver cara a cara a los periodistas. Ustedes se acordarán cuando, no solamente el presidente García, lo he visto al presidente Humala, inclusive al presidente Toledo, torear, porque se llama así, torear con la prensa, pero para eso se está ahí. Tienes que explicar de tu vida privada, tienes que explicar de tus medidas, de tus decretos, de lo que ha hecho tu ministro o no ha hecho, de lo que demanda la población, pero es el diálogo. En lo personal yo veía al presidente García deleitarse minutos, medias horas, horas completas, con los reporteros al lado de él, con todos los micros y transmitiendo en vivo y respondiendo y poniendo preguntas y respondiendo, porque ese es un deber. Pero acá han optado por esconder a la presidenta. Y eso es lo que está llevando ahora los resultados que tenemos, porque es el peor negocio. Esconder es como esconder un elefante en una vidriera. O sea, ustedes llevan la cuenta con razón, ustedes quieren hacer preguntas, ustedes no quieren que la vocería les responda por ellas, ¿no? Sino que ustedes quieren y tienen todo el derecho y la población también. Toda esa suma puede explicarnos el 3% que es totalmente maligno para el Perú. Yo no sé qué inversor que se precie va a venir a un país donde hay un 3% y cualquier cosa puede suceder. Es verdad, nos genera por lo menos una sensación de incertidumbre tener un gobierno que pase así raspando, ¿no? La aprobación. De todas maneras, señor Pinedo, interesante el análisis, interesante esta lectura de esconder a la presidenta, ¿no? Vea, hoy la presidenta no asiste a la inauguración de un colegio y las imágenes en la previa mostraban a madres con carteles como planeando una manifestación, una suerte de plantón. Darse media vuelta. Algunos dirían, vas a evitar la imagen del choque. Pero hay otros políticos que ven más bien en esa faena de ir a pararse frente a una audiencia hostil cierto momento donde puedes decir, no tengo ningún problema de pararme frente a ustedes y a partir de ahí construir un liderazgo. Pero, claro, usted da en el análisis de que la presidenta más bien parece esquivar cualquier voz crítica, cualquier hostilidad que pueda venir, hasta simbólica, ¿no? Unas madres, ¿qué más daño pueden hacer que mostrar un cartel? Hoy día se vio tirando huevos ahí al ministro, pero de todas maneras es un análisis que genera cierta incertidumbre porque ¿cómo vamos a llegar a 28 de julio del 26, ¿no? Ricardo Pinedo, ex secretario del despacho presidencial, ha estado con nosotros. Algo para cerrar, señor Pinedo. Sí, es que la metodología de tirar la basura debajo de la alfombra no funciona. Varias veces nos sucedió con el presidente, llegamos en una inauguración, a una inspección, y había un sindicato, ¿no? Que al verlo el presidente pues agitaba sus lemas. Inmediatamente el presidente retrasaba media hora, los citaba, pedía una oficina, los recibía, se comprometía, llamaba al ministro, agendaba una reunión. Los problemas se resuelven dando la cara, no escondiéndose. Muchas veces nos pasó, pero se enfrenta, se soluciona, se dialoga, y muchas veces tenían razón el sector de madre, que querían una posta o querían una comisaría, pero en el diálogo es la base de la política, pero parece que no lo entienden, ¿no? Interesante. Ricardo Pinedo con nosotros comentando la coyuntura y la situación del despacho presidencial. Gracias por su tiempo, señor. Buenas noches.